Capítulo 23, y le vamos a dar lectura a los versículos 29 al 35. Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 35. Amén. Amén. Lo leemos, dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorantado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, y como el que está en la punta de un martelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún, lo volveré a buscar. Vamos en esta hora, hermanos, vamos a orar pidiéndole al Señor que Él nos dirija por medio de su Santo Espíritu. Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, vamos a meditar en tu palabra. Le pedimos que nos hables por medio de ella, que este mensaje pueda ser de edificación, pueda ser de bendición para todos nosotros, Señor, y para los que escuchan tu palabra. Te pido, Señor, que lleves este mensaje, que pueda cambiar los corazones, que pueda cambiar las vidas de aquellos que están en los vicios, y que también nosotros seamos guardados por tu palabra santa, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, por favor, hermanos. Vamos a estar meditando en este momento en la palabra de Dios. Y hoy, en el estudio que vamos a ver, vamos a hacer una pregunta. Yo creo que ustedes como cristianos ya saben la respuesta. La pregunta ¿es pecado emborracharse? Claro, nosotros como cristianos vamos a decir, pues claro que es pecado. Sin embargo, no toda la gente piensa o cree que emborracharse es malo, que es pecado. El emborracharse es sinónimo de embriagarse. Y la embriaguez es ese estado de intoxicación aguda por causa del alcohol o con el alcohol. A una persona que constantemente se intoxica con alcohol o que bebe mucho alcohol, cerveza, vino, a esa persona que constantemente acude a eso, se le llama borracho o ebrio. Pero cuando nosotros vemos en la sociedad de hoy a una persona alcohólica o al alcohólico, la gente dice: es que el alcoholismo es una enfermedad. Pero si nosotros leemos la Biblia, el alcoholismo no es una enfermedad. El alcoholismo es un pecado. El mundo disfraza el pecado, le llama de otra manera, pero la Biblia le llama a la borrachera o a la embriaguez, la Biblia le llama pecado. El emborracharse es un pecado delante de los ojos de Dios. Y con relación a este tema, la gente argumenta y dice: yo no soy un borracho, yo soy un tomador social, porque me tomo una de vez en cuando hay alguna fiesta, me tomo una cervecita nada más, pero no me emborracho. Si me invitan una copita, me tomo nada más una copita, 2 copitas. Ya cuando me empiezo a sentir mal, ahí le paro, no me emborracho. Y la gente dice: yo no soy un borracho. Otras personas dicen: es que si yo tomo es porque Jesús hizo el vino. Jesús hizo el vino, y el que no vino a tomar vino, entonces ¿a qué vino? Y otros dicen: no, pues una no es ninguna, 2 es la mitad de una, y 3 pues comenzamos a contar otra vez. Pero la gente siempre
le va a buscar la forma de disfrazar el pecado, de disfrazar la maldad. Para el que toma o para el que le gusta emborracharse, cualquier pretexto es bueno. Si la persona está contenta, dice, ay, hoy estoy muy contento, vamos a tomarnos unas cervezas porque estoy contento. Y si está triste, dice la persona, hoy me voy a tomar, me voy a emborrachar para olvidar las penas. Es decir, que cualquier pretexto es bueno para emborracharse. Los que les gustan los deportes, si gana el América, porque ganó el América. Y si pierde, pues porque perdió. Pero siempre la gente va a buscar un pretexto para irse a emborrachar, para irse a embriagar. Pues en esta hora vamos a ver qué dice la Biblia acerca del licor y también qué dice acerca de los borrachos. Eso es lo que vamos a ver en esta hora. ¿Qué dice la Biblia acerca del licor y de los borrachos? En primer lugar, veamos lo que dice la Biblia acerca de las bebidas embriagantes. Vamos a leer lo que dice allí en Proverbios, capítulo 23, versículo 29 al 35. Dice así: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspi dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún, lo volveré a buscar. La palabra del Señor nos está diciendo en este versículo, ni siquiera mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque si tú sabes que eres débil o que ya fuiste rescatado del vino, del alcohol, dice la Biblia, no mires al vino, porque si tú miras, el diablo te puede tentar para que se te antoje aquella copa, aquella cerveza, y puedes caer otra vez en este vicio. Y dice la Biblia, ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Dice que el vino entra suavemente. La persona dice, qué rica cerveza, con este calorcito que está haciendo, qué rica cerveza. Pero dice la Biblia, mas al fin como serpiente te morderá. Así es el vino. Aparentemente el hombre lo disfruta, pero tarde o temprano aquello va a traer consecuencias en su cuerpo, en su familia, en su vida social, en su vida espiritual, pero todo en su alma, porque una persona que vive en la borrachera, vamos a ver más adelante, no va a poder entrar al reino de Dios. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 20, Proverbios capítulo 20, versículo 1, dice de la siguiente manera: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra, no es sabio. Cualquiera que yerra por el vino, dice, no es sabio. Una persona sabia es aquella que se aparta de los vicios, porque los vicios traen destrucción. Hace un tiempo salía un comercial en la televisión y pasaban una imagen, una escena donde están personas sepultando a un joven, y decían decían el tema o el lema de este comercial, dice, murió a causa del alcohol.
y ni siquiera lo probó. ¿Por qué murió a causa del alcohol? Porque lo habían atropellado, lo habían matado una persona que iba ebria. Una persona que iba ebria lo atropelló, por eso dice murió a causa del alcohol. ¿Cuántas personas mueren por causa de que otros han bebido o han tomado? Esto se ha hablado mucho. La Biblia nos habla también, en segundo lugar, acerca de embriagarse. Quiero que leamos, por favor, Proverbios 23:20. Proverbios 23:20. Dice así la palabra de Dios: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Hay un dicho en el mundo que dice: el que anda con lobos, aullar se enseña. Si nosotros, hermanos, a lo mejor no tenemos por costumbre tomar, en nuestra casa no nos enseñaron eso, pero una persona que siempre anda con los borrachos, al rato va a terminar también de borracho. Hace algún tiempo había en Antonio Lizardo, Veracruz, un grupo que le decían el Escuadrón de la Muerte. Y era un grupo de teporochos que se reunían en el panteón a tomar. Esa era su vida de ellos, del Escuadrón de la Muerte. Ir al panteón y ahí estar tomando. Y cuando una persona entraba a ese grupito de hombres, decían: ah, fulano ya es del Escuadrón de la Muerte. Y cuando ya andaba con ellos, era porque ya era un teporocho igual que ellos. Dice, ya le entró al Escuadrón de la Muerte. Porque así es, por eso la Biblia nos dice: no andes, no estés con los bebedores de vino. Si tú no tomas, entonces, ¿qué tienes que hacer con personas que están tomando? ¿Qué te pueden enseñar? ¿Qué te pueden edificar? Por eso la palabra del Señor dice: absteneos de toda especie de mal. Debemos de tener cuidado dónde andamos. Hay personas que no han pensado tomar, pero muchas veces cuando se junta con esta clase de hombres, de borrachos, ¿qué hace un borracho cuando tú llegas y ellos están tomando? ¿Qué es lo primero que te dicen? Mira, tómate una. Y te empiezan a decir, o que te pegan, o que no eres hombre. Y la persona, ¿verdad?, dice: no, yo no tomo. Ándale, mira que tómate una. Y luego dicen en el mundo: a tanta insistencia, poca resistencia. Y la persona a veces, por no quedar mal con el compadre, por no quedar mal con el amigo, por no quedar mal con el pariente, dice: bueno, pues nada más una y ya. Y al rato esa persona que nada más se pensaba tomar una, termina borracho. Por eso la Escritura dice: no estés con los bebedores de vino. Si tú ves que hay una bolita que están tomando, mejor ni te vayas a parar donde están ellos. Mejor córtale vuelta y no estés con ellos, porque también puedes caer en la tentación. Dice la palabra del Señor, también nos dice en Proverbios 31, número 3, vamos a ver acerca de los funcionarios que beben. Proverbios 31, 4 y 5. Proverbios 31, 4 y 5. Dice la palabra de Dios así: no es de los reyes ole muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que no es, hermanos, de los reyes beber vino. Los reyes no deben de beber vino. Los funcionarios públicos no deberían de beber. ¿Por qué? Porque están representando a un pueblo, a una ciudadanía. Pero, amados hermanos, lamentablemente muchas personas que ocupan puestos públicos son borrachos, son bebedores de vino. Se dice de Alejandro Magno que él promovía mucho las borracheras. Y el día que Alejandro Magno murió, aunque no se sabe exactamente la causa de su muerte, pero lo que sí es cierto,
que Alejandro Magno, el día que él murió, se había embriagado con toda la gente, con sus capitanes, todos estaban borrachos, y después de haberse puesto una tremenda borrachera, Alejandro Magno murió después de eso, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: la paga del pecado es la muerte. El que practica el pecado, hermanos, tarde o temprano va a recibir las consecuencias de su pecado, de su maldad. ¿Cuántas enfermedades sobrevienen cuando la persona es tomadora? A veces la persona, cuando es joven, toma y se desvela y se malpasa, y la persona siente que está fuerte, siente que está bien, pero al rato, hermanos, vienen las consecuencias. Al rato la persona acaba con una cirrosis, acaba con otras muchas enfermedades, y muchas veces la persona muere a causa de beber, hermanos, alcohol. Y por eso nosotros, la Biblia nos manda a tener mucho cuidado. Hace unos días me platicaba un hermano de otro país que en su iglesia, en las iglesias de allá, que cuando repartían la Santa Cena, daban, hermanos, vino de verdad, vino del que embriaga. ¿Se imaginan, hermanos, a una iglesia donde están los hermanos sirviéndoles la Santa Cena con vino que embriaga, con vino que emborracha? Pues yo creo que han de estar queriendo tomar la Santa Cena cada rato. Pero, hermanos, qué sacrilegio tan grande, siendo la Santa Cena algo tan santo. ¿Cómo se atreven estas personas a impartir Santa Cena con vino que embriaga? Cuando la Biblia dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí nosotros no usamos esa clase de vino. Nosotros usamos, hermanos, vino, pero sin alcohol, es decir, jugo de uva virgen, hermanos, que no tiene alcohol, que no está adulterado con alcohol. ¿Por qué, hermanos? Porque eso embriaga, y la Biblia dice que nosotros debemos ser sobrios, que debemos estar sobrios y no ebrios, porque dice la Escritura que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Vamos a leer también ahora qué nos dice la Biblia acerca de los alcohólicos crónicos. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Si una persona empieza a tomar, le va a pasar como dice aquí: prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. La persona que entra en el vicio del alcohol o cualquier vicio, entra, pero ya cuando quiere salirse de él, se encuentra, como dice este versículo, ya se encuentra encadenado con el pecado. Y hay personas que solamente por probar. Recuerdo el caso, un hermano me platicaba que cuando él andaba en el mundo, antes de conocer a Cristo, dice que él hubo un tiempo en el que dejó de tomar, algunos años. Y un día que estaba en la playa, dice que lo invitaron a tomarse un torito. Un torito, ¿verdad? Son una fruta que se llama jobo, y le echan alcohol, como una especie de ciruela. Ese es el jobo. Y bueno, así hacían los toritos ahí en la playa. Y le dijeron: mira, ¿no quieres un torito de jobitos, de jobo? Y aquel hermano: no, dice, pero dice que se le antojaron los jobos. Y entonces dice que agarró el jobo, pero como tenía alcoholito, empezó a chuparse el jobito, y al rato otro jobito, y al rato otro jobito. Y hermanos, al rato, ya que pide de una vez, viene el torito completo, y bueno, otra vez cayó en la borrachera. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice la Biblia: no deis lugar al diablo. Si la persona le da lugar al diablo, el diablo nada más quiere tantito. Y cuando la persona le abre
tantito la puerta al diablo, el diablo se mete y hace caer a la persona. ¿Cuántas personas ya llevan años sin tomar y dicen, ya no voy a tomar, yo dejo de tomar cuando yo quiero? Y esa es una mentira del diablo. El diablo así hace creer a la gente para que no busque a Dios, y la gente dice, yo no necesito a Dios. Está en uno que uno quiera dejar de tomar, y si yo quiero dejar de tomar a la hora que yo quiero, dejo de tomar. Pero vamos a ver lo que dice en Isaías capítulo 2, versículo 15. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Perdón, es Habacuc 2:15. Habacuc, libro de Habacuc. Ahí está en sus Biblias, hermanos. No me vayan a decir que en su Biblia no está. Habacuc 2:15 dice así la palabra de Dios. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Porque no nada más, hermanos, es pecado beber. No nada más es pecado embriagarse. Alguno dirá, yo no me embriago. Pero si alguna persona, aquí nos habla la palabra del Señor a todos aquellos que fabrican el licor, a los que venden el licor o regalan el licor también. Porque hay personas que a lo mejor no toman, pero tienen su vinatería, tienen su cantina, tienen su taberna, tienen su antro, y tanto peca el que va a emborracharse como también el que vende licor, el que vende las cervezas. También está pecando el que vende cerveza, el que vende licor, el que vende vino. También esa persona está pecando. Y aquella también que la fabrica también está cometiendo pecado. Recuerdo haber oído el testimonio de una persona pública en Estados Unidos, un ex candidato a presidente de los Estados Unidos. Quizá ustedes lo conozcan, Al Gore. Dice Al Gore en una de sus conferencias que su padre tenía un plantío de tabaco y ganaba mucho dinero por el plantío que tenía de tabaco. O sea, había mucha producción. Y entonces le habían dicho a él que quitara todo eso del tabaco, pero él decía que no, porque le dejaba mucho dinero. Hasta que un día una de sus hijas comenzó a fumar tabaco, y a fumar, hasta que finalmente esta joven le dio cáncer por tanto fumar. Cuando esta joven murió, el padre entonces dejó de sembrar tabaco, pero ya era demasiado tarde. Eso no le pudo regresar la vida a su hija. Si él hubiera hecho caso a tiempo, hubiera evitado que su hija hubiera muerto por causa del tabaco. Lo mismo sucede con aquellos que venden vino, con aquellos que le dan de beber a su prójimo. Lo que no quieras para ti, no se lo des a otro. ¿Cuántas veces hay personas que vienen a nosotros y nos dicen, ¿sabe qué? Regálame una moneda, regálame 10 pesos para curármela. A mí se me han acercado, yo creo que ustedes también alguna vez, algún borracho o alguna persona, algún de por ocho ha venido con nosotros y nos dice, regálame 10 pesos para curármela. Pero si yo le doy los 10 pesos, no es tanto porque no quiera dárselos, pero si yo le doy los 10 pesos a ese hombre, lo estoy perjudicando más. Lo que le digo, ¿sabe qué? Tengo algo mejor, a uno que lo puede curar, pero para siempre. Y su nombre es Jesús. Tenemos que hablarles de Cristo, porque ¿de qué sirve que usted le dé 10 pesos? Al rato otra vez se sigue, y esa persona siempre va a ser una esclava de Satanás, una esclava del vicio, del pecado. Por eso la Biblia dice, ay de aquel
que le da de beber a su prójimo. Hay de aquel que le da dinero para que se embriague, para que se emborrache. Hay de aquel que da cervezas para todos, hermanos. Dice la palabra de Dios, hay de aquel. ¿Por qué? Ese hay de aquel quiere decir que un día esa persona le va a tener que dar cuentas a Dios. Porque se imagina usted, por causa de la producción de cerveza, de licor, cuántas personas están perdiéndose en el pecado. ¿Cuántas personas se están yendo al infierno por andar en los vicios, por andar en el vicio del alcohol? También, hermanos amados, la palabra de Dios hace una severa exhortación para aquellos que se hacen ricos por los negocios del licor. Vamos a leer lo que dice en Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios en Isaías 28:1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. El Señor le habla a la nación de Efraín, que era Israel, y dice: ay de ustedes que están llenos de soberbia, ebrios, porque sus campos están fértiles, sus campos están produciendo mucho vino. Dice: pero hay de ustedes que se están enriqueciendo por causa del vino. Dicen que cuando Patrick Kennedy, que era el padre de los Kennedy, cuando llegó a los Estados Unidos, a Nueva York, él se volvió un hombre riquísimo, porque compró acciones de Scott Whisky en Irlanda, hermanos. Y entonces cuando él compró, hermanos, esta empresa, las acciones de esta empresa, el hombre se volvió multimillonario, se volvió muy rico, porque en la venta de licor le producía millonarias ganancias. Pero ¿usted ha oído de la maldición de los Kennedy? ¿Cómo mataron a John F. Kennedy? ¿Cómo han muerto todos los Kennedy? ¿Cómo la familia se ha ido acabando? Algunos los han ido matando, unos se han ido accidentando, uno se cayó en un avión, siendo un hombre muy popular, muy rico. Y le llaman la maldición de los Kennedy. ¿Saben por qué? Porque el diablo es lo que hace. El diablo tarde o temprano cobra la factura. El diablo, es cierto, te da para que te pierdas, y te da dinero para que tú le invites a otras personas. El diablo te da para que hagas que otros también se pierdan. Pero una vez que el diablo te da placer, que el vino te da placer, a la hora de que el diablo se cobra, ahí viene lo duro, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Miren de qué le sirvió a Kennedy, al padre de los Kennedy, ser tan millonario. ¿Dónde está ahora su familia? Ya no existe, hermanos. Unos cuantos quedan solamente. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia del pecado. El pecado, hermanos, de la borrachera trae pobreza, trae miseria espiritual, trae degradación moral, trae degradación espiritual. Ese vicio, como todos los demás, llevan a la condenación eterna. Vamos a ver lo que nos dice más la palabra de Dios, que en la borrachera corrompe la sociedad. Isaías capítulo 28, versículo 7. Isaías capítulo 28, versículo 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Dice este versículo que el vino entontece a la persona, hace que la persona
vaya por caminos equivocados. El vino hace que la persona se salga del camino de Dios. Y mucha gente dice, no, es que el vino no es malo. El tomar no es tan malo. Mucha gente dice, yo me controlo, yo tengo control de mí mismo. Pero hermanos, ¿cuántas mujeres, si les preguntáramos a muchas mujeres, si pidiéramos su opinión, cuántas mujeres se quedan sin gasto? ¿Por qué? Porque el marido se lo gastó todo en la cantina, se lo gastó todo de borracho. ¿Cuántas familias que teniendo que pagar la renta no tienen para pagar la renta porque el marido se le ocurrió irse a gastar todo en la cantina? Y ahí pasa como esa ilustración que dice que había un hombre que tuvo un sueño, y creo que ya se los conté. Tuvo un sueño y dice que le estaba platicando a su mamá, a su esposa. Dice, mujer, anoche tuvo un sueño muy feo. Soñaba con ratas. Había una rata gorda, dos ratas flacas. Y dice, y una rata ciega. ¿Qué significará aquel sueño? Y dice que había un niño que estaba escuchando a su padre cuando estaba relatando el sueño a su esposa. Y le dice el hijo al papá, dice, papá, la rata gorda es el cantinero, porque tú todos los sábados le llevas el dinero al cantinero y él se está enriqueciendo con tu dinero. Las ratas flacas es mi mamá y yo, que nos tienen muertos de hambre. Y la rata ciega eres tú, porque no puedes darte cuenta del daño que nos estás haciendo. Y el niño agarró y se echó a correr. Pues era la verdad, hermanos, así es. Otras personas se enriquecen y la familia, hermanos, es la que está sufriendo. ¿Por qué? Porque el emborracharse, el embriagarse, hermanos, corrompe a la sociedad, lastima a la familia, lastima a los niños. Y es por eso que es necesario que veamos cuál será el destino de los borrachos. ¿Qué fin le espera a los que son borrachos, a los que les gusta tomar? Pues vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas veces personas que vienen saliendo de la cantina se suben al carro y chocan y a veces ni se mueren nada más ellos, a veces se mueren todos los que van con aquel borracho que va manejando? Y cuando la persona se muere estando ebria, luego dice la gente: ay, que Dios lo tenga en su santa gloria, ay, ya descanse en paz. Eso es mentira, hermanos, porque una persona que muere ebria, esa persona se va al infierno. O una persona que muere y esa persona practicaba las borracheras, era una persona que le gustaba tomar, era una persona que le gustaba la copa, la cerveza. Esa persona, si muere sin Dios y sin Cristo, si no se arrepiente de ese pecado, esa persona se va a ir al infierno, porque la palabra de Dios dice: no te engañes, no erréis, los borrachos no van a heredar el reino de Dios. La Biblia dice que los borrachos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, la última pregunta que debemos hacer: ¿pueden los borrachos ser salvos, hermanos? ¿Cuántos de los que están aquí antes eran borrachos o les gustaba tomar? Levanten su mano. La mayoría, ¿verdad? De los que no conocíamos a Dios, o de los que no conocían a Dios,
copa, les gustaba la cerveza. Pero vamos a leer enseguida lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:11. Dice así la palabra de Dios: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice esto, es decir, el ser borrachos, el ser blasfemos y todos los pecados que acabamos de leer hace un momento, dice, estos eran algunos. Y es verdad. De ahí el Señor nos rescató, dice, estos erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido, dice aquí la palabra de Dios, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿hay salvación para los borrachos? Claro que sí, hermanos. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a salvar a los pecadores. El Señor puede salvar a los borrachos. En cierta ocasión dice que había un grupo de tomadores que estaban en una casa de uno de ellos. Estaban tomando y comenzaron a platicar acerca de lo que sus hijos iban a hacer de grandes. Uno decía, no, cuando mi hijo sea grande va a ser licenciado. Cuando mi hijo sea grande, decía otro, va a ser médico. Y todos estaban dando sus puntos de vista acerca de cómo iban a ser sus hijos cuando fueran grandes. Pero dice que el dueño de la casa estaba ahí y dice que su hijo andaba jugando. Su hijo tenía como 5 años. Y aquel padre, ¿verdad?, queriendo quedar bien con los amigos, como siempre los que están tomando siempre quieren quedar bien, dice que llamó a su hijo y le dijo, hijo, diles a ellos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y entonces el hijo le contestó, papá, yo quiero ser un borracho como tú cuando sea grande. Y entonces, hermanos, todos empezaron a reírse, todos empezaron a carcajearse de la respuesta de aquel niño. Yo quiero ser un borracho como mi papá cuando sea grande. También el papá dice que se empezó a reír. Pero aquellas palabras penetraron en su corazón. Y cuando aquel padre finalmente se quedó solo, dice que salió de su casa y mirando hacia el cielo dijo, Señor, porque las palabras de su hijo le calaron en el corazón, le hicieron mella, y dijo a Dios, Señor, yo no quiero que mi hijo acabe siendo un borracho como yo. Yo no quiero que el día de mañana mi hijo sea un teporocho, sea un borracho como yo he sido. Yo no quiero eso para mi hijo. Señor, cámbiame, transfórmame, para que yo le pueda dar un buen ejemplo a mi hijo. Y hermanos, desde ese día el Señor cambió la vida de aquel hombre. El Señor transformó la vida de este hombre, porque tristemente, hermanos, la persona que no tiene a Dios es tan ciega que hay padres que a sus hijos le dan una cerveza y le dicen, hijo, toma para que seas hombre, tómate una. Y qué triste es ver al padre y al hijo, hermanos, emborrachándose juntos. ¿Qué ejemplo, qué clase de ejemplo le están dando esos padres a sus hijos cuando están tomando? Hay madres que le han dicho a sus hijos, hijo, cuando seas grande, no vayas a caer en la borrachera como tu papá, no vayas a ser como tu padre. Y aquel hijo le promete a la madre, mamá, yo te juro que yo no voy a tomar como mi papá. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando crece? Resulta que cuando crece aquel hijo que había hecho un juramento a su madre, ya anda de borracho igual que su padre. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que le dio el papá. Por eso, hermanos, nosotros, la palabra de Dios nos dice que ya fuimos rescatados de eso. Gracias a Dios por nosotros, que ya fuimos rescatados de esa manera de vivir. Yo creo, hermanos, que si Dios no hubiera alcanzado a mi familia, no estuviera aquí predicando, anduviera ahorita de borracho. Pero a Dios quiso, hermanos, tener misericordia de mi familia, como también de sus familias. El Señor quiso rescatarnos, sacarnos
olvidamos de eso, hermanos, y ahora a nuestros hijos les espera un mejor futuro. ¿Por qué? Porque ahora el ejemplo que les estamos dando es un ejemplo, hermanos, de vivir conforme a la palabra de Dios, de vivir conforme al Evangelio, hermanos. Gracias a Dios, pero todavía hay muchas personas que viven en los vicios. A tales personas, hermanos, el Señor puede cambiarlas. El Señor puede transformarlas. Lo único que Dios le pide, hermanos, a la persona es, dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Si una persona dice, yo no puedo, he intentado, me han curado, me han llevado con Alcohólicos Anónimos, me han dado tomas y yo no he podido dejar el vicio, pero hay uno que sí puede quitarlo, hermanos, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que puede salvarnos, el que puede cambiarnos, el que puede romper esas cadenas, hermanos, de vicios que atan al hombre. El Señor Jesucristo sí los puede hacer libres, porque el Señor dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú tienes problemas con los vicios, ven a Jesucristo y el Señor te puede cambiar, el Señor te puede transformar. Recíbelo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Y vamos a orar en esta hora, vamos a hacer esta oración al Señor, pidiéndole a Dios que Él nos guarde a nosotros y que Él también guarde a nuestros hijos, hermanos, que nunca vayan a caer en este vicio tan terrible. Y si alguno tiene algún familiar que está viviendo esta triste experiencia de vivir en la embriaguez, hay que orar por ella. ¿Para qué? Porque el único que la puede hacer libre es nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Te damos gracias, Dios mío, por la palabra que ha sido predicada. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están atravesando y que están encadenadas por el vicio del alcohol, de la cerveza, que no pueden dejar de tomar, que no pueden dejar de beber, y el vicio le está trayendo problemas. Señor, te pido que les cambies en el nombre de Jesús, que rompas las cadenas, Señor, que Satanás, que el diablo les ha puesto con este vicio. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, rompe esas cadenas de vicio en el nombre de Jesús. Quita, Señor, esos deseos que hay en la carne, Señor. Hazles una nueva criatura, cambia sus vidas, cambia sus corazones. Entra a morar en la vida, Señor, de aquellos que han recibido esta palabra, que han recibido este mensaje, que han abierto su corazón, y guárdanos a nosotros de no caer en los vicios. Guarda a nuestros hijos, cuídanos, Señor, ayúdanos a apartarnos de toda especie de mal, de toda tentación, Señor, apartarnos, Señor, de todos estos vicios que perjudican nuestra vida espiritual, Señor, y que llevan a la condenación eterna. Gracias, Jesús, porque un día nos salvaste, porque un día nos sacaste de todas estas cosas. Y yo te pido por aquellos que no han sido salvos, sálvales en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde en esta hora, en este lugar.